¿Cómo le va? Bienvenido. Viernes, abril 5, primer viernes de abril. Estamos listos, espero que usted también, para el primer debate presidencial el próximo domingo. El nombre del debate es La sociedad que queremos. Yo le invito a estar pendiente y verlo aquí en vivo en Escopeo Digital, que será uno de los medios que transmitirá este evento sin duda de gran importancia para los mexicanos. Claudia Sheinbaum Pardo, Xóchitl Gálvez Ruiz, Jorge Álvarez Maínez tienen el próximo domingo la oportunidad de contrastar su visión de lo que México como país requiere para la próxima administración federal. Confrontar y contrastar las ideas, los proyectos, por supuesto buscando la preferencia de los electores para obtener el apoyo y el voto ciudadano en la jornada electoral del domingo 2 de junio, cada vez más cerca. Salud, educación, transparencia, combate a la corrupción, discriminación, grupos vulnerables y violencia contra las mujeres. Estos son los temas involucrados en este primer encuentro entre los tres aspirantes a suceder a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de México. ¿Cómo llegan al debate los candidatos? Es difícil reconocer una propuesta informativa que nos acerque a la realidad, porque las encuestas, lamentablemente, tienen más carácter de publicidad que de constancia de lo que realmente sucede. Sin embargo, todos los estudios, los que consideramos serios y formales, todos dan como favorita a la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, a Claudia Sheinbaum. En segundo lugar ubican a la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz. Y es la diferencia entre ambas candidatas en donde las encuestas, los estudios demoscópicos tienen diferencias. Hay estudios que sitúan a Claudia Sheinbaum unos 30 puntos arriba de Xóchitl Gálvez, mientras que las ubican más cercanas ofrecen datos de 12 puntos. Una de ellas, la encuesta MX, marca solamente 7.8 puntos de diferencia. Así la percepción, la intención de voto, de acuerdo con las últimas encuestas dadas a conocer a los medios de información. Jorge Álvarez Maínez, el candidato del Movimiento Ciudadano, llega a este primer debate con menos del 5% de la intención de voto, de acuerdo con todas las encuestas. Y esto hace que la expectativa ciudadana se concentre en las dos mujeres que han dicho esperan ataques de su respectiva adversaria. Esperan guerra sucia, así lo han dicho. Suman a esta espera la idea de que están preparadas para cualquier ataque y aprovecharán el debate para dar a conocer sus propuestas. Estemos atentos, le reitero la invitación a ver este primer debate presidencial en nuestro canal en Escopeo Digital, en vivo desde las instalaciones del INE en la Ciudad de México el próximo domingo, 7 de abril, 8 de la noche. Por cierto, le he comentado que los debates presidenciales son obligatorios de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral. En Veracruz, el OPLE acaba de informar que en nuestro estado y para las candidaturas a la gubernatura, los debates no serán obligatorios. Son una responsabilidad cívica, pero no una obligación legal, determinó el organismo público local electoral de Veracruz. José de Jesús Mancha Alarcón, coordinador en Veracruz de la campaña de la candidata opositora Xóchitl Gálvez, expuso en un evento en la sede del PAN, aquí en Jalapa, que ante la realidad que incluye las intenciones de retroceder en democracia, diversas fuerzas políticas se unieron para evitar que el país se nos deshaga en las manos. La candidata de estas fuerzas opositoras ha presentado un proyecto que incluye mejoras a los programas sociales, a la infraestructura, a la salud, a la seguridad, a la educación, al medio ambiente y otras. Y a nivel nacional se han conformado equipos de voceros cuya tarea es difundir esas propuestas y explicarlas. En Veracruz, Xóchitl Gálvez cuenta desde ayer con 14 voceros, entre los que destacan personajes políticos de amplia experiencia, perfiles que están integrados a los partidos, Acción Nacional, al Revolucionario Institucional, al de la Revolución Democrática. El coordinador estatal de esta campaña de Gálvez en Veracruz, Pepe Mancha, dio a conocer que los voceros de Xóchitl en Veracruz son Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador del estado, actual candidato suplente al Senado de la República. El senador panista Julen Rementería del Puerto, el exdirigente estatal del PRI, diputado local Marlon Ramírez Marín, el candidato a diputado local por el PRI Héctor Yunes Landa, además de Luis Daniel Lagunes, Amadeo Flores Espinosa, el ingeniero Juan Bueno Otorio, Mireya Toto Gutiérrez, Zaida Alicia Yadó Castillo, José Manuel Siú Vargas, Rubén Ricaño Escobar, Manuel Bernal, Uriel Flores Aguayo, Alejandro Cosío. La experiencia y el compromiso político de los 14 mencionados está muy clara.
¿Notó usted que dije el candidato a diputado local Héctor Yunes? Pues finalmente ayer el PRI dio a conocer la lista de sus candidatos al Congreso veracruzano por la vía plurinominal que encabeza precisamente Héctor Yunes Landa. Les recuerdo que esta lista se elabora y se aprueba en el círculo más alto de la dirigencia nacional de los partidos. La ubicación de los nombres en esta lista es muy importante porque luego de la elección, las curules se asignan según el número de votos conseguidos por el partido y van en orden. Si el PRI, y esto es meramente un ejemplo, si el PRI consiguiera los votos suficientes para 5 diputados plurinominales, solamente los primeros 5 de esa lista entrarían al cargo. Y esos 5 primeros son, le doy los nombres, Héctor Yunes Landa, Ana Rosa Valdés Salazar, Manuel Guerrero Sánchez, Yolanda Lagunes López y Manuel Alejandro Aguilar González. La lista aprobada y dada a conocer ayer incluye a 20 priistas, cada uno con su respectivo suplente. Bueno, quiero aprovechar para agradecer una vez más los comentarios que nos hacen llegar a cada uno de nuestros programas informativos, a nuestras redes sociales, a nuestro canal de Escopio Digital, y doy acuse de recibido de algunos en particular que se refieren a un tema que rápidamente fue mencionado durante la entrevista que hicimos al candidato a diputado federal por Jalapa, Américo Zúñiga Martínez. Hablábamos de la propuesta respecto de que los programas sociales van a continuar perdiendo Morena en las elecciones. Se habló de que lo que se debería eliminar son los 600,000 fantasmas que cobran la pensión de adultos mayores actualmente. Y nos referíamos a la denuncia que presentó Carlos Ursúa, ya tiene un año, aquel primer secretario de Hacienda del gobierno de López Obrador, quien renunció a ese cargo y a la cuarta transformación en julio de 2019. Hizo una carta de renuncia en la que expresó que había con el presidente López muchas discrepancias en materia económica, pero lo que no podía aceptar era la imposición en la Secretaría de Hacienda, de la que él dirigía, de funcionarios que no tenían conocimiento de la hacienda pública. Carlos Ursúa fue acusado de traidor a la 4T. Luego se supo que se había incorporado al equipo de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez hasta su muerte, cuando cayó de una escalera en su casa, según la información oficial, a mediados de febrero pasado. Lo que nunca aclaró el gobierno, por lo menos hasta ahora, era el dato que Ursúa denunció, que existen 600,000 fantasmas en la nómina de la pensión que se otorga a los adultos mayores, que representa una fuga de 50,000 millones de pesos en el sexenio. Nadie sabe todavía dónde están esos 50,000 millones de pesos. En el sexenio en donde, según el presidente, se acabó la corrupción, pues queda esta información abierta, demostrada, ofrecida por quien fuera el secretario de Hacienda Federal. Fue en la revista Nexos, en donde el entonces exsecretario de Hacienda y Crédito Público, investigador, catedrático de Economía, mostró en un artículo que llamó El cartucho encendido, cómo los manejos discrecionales del presupuesto permiten, a través de algunos malabarismos, desaparecer cifras multimillonarias en uno de los programas más nobles del gobierno federal, como es la pensión de los adultos mayores, una prestación que existe desde la administración de Vicente Fox. Nadie ha refutado los datos de Carlos Ursúa, que demostró que mientras la Comisión Nacional de Población establece que en México existen 10.8 millones de adultos mayores, la Secretaría de Bienestar otorga pensiones a 11.4 millones de personas de ese rango de edad. ¿Quién está mintiendo? ¿La CONAPO o Bienestar? Si realmente todos los adultos mayores reciben la pensión porque están afiliados al programa de bienestar, lo cual también está en duda, pero si todos estuvieran y todos reciben esa pensión, ¿en dónde están los otros 600,000 adultos mayores a los que también se les otorga este beneficio? Eso es a lo que nos referíamos el candidato Zúñiga Martínez y su servidor en la entrevista que le comento, que está en nuestro canal. Que mínimo el Congreso Federal debería exhortar a la Auditoría General de la Federación a investigar esos datos, en el sexenio en el que el presidente tiene siempre otros datos, distintos a los que incluso su mismo gobierno publica. Le informo de otro conflicto internacional para nuestro país. La embajadora de México en Ecuador, Raquel Serur, fue declarada persona non grata en ese país. Una medida que se da en respuesta a las recientes y muy desafortunadas declaraciones del presidente de México, de Andrés Manuel López Obrador, sobre las elecciones de 2023 en el Ecuador y el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. De acuerdo con la Cancillería del gobierno ecuatoriano, encabezado por Daniel Noboa, y mejor le cuento, López Obrador estaba criticó a la prensa de México por la cobertura que se dio al reciente asesinato de la candidata alcaldesa de Celaya,
cuando insinuó que lo mismo había ocurrido en Ecuador. Esto fue antier, el 3 de abril, en su mañanera. López Obrador dijo que el año pasado, de manera muy extraña, hubo elecciones en Ecuador y, sin identificarla, aludió a que la candidata del correísmo, Luisa González, llevaba las de ganar, hasta que el candidato Fernando Villavicencio fue asesinado. De manera muy extraña, hubieron elecciones en Ecuador. Iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba, 10 puntos. Entonces, como 3, 4, 5 candidatos más, ¿no? Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado. Y la candidata que iba arriba se cae. Y el candidato que iba en segundo sube. Pero la candidata que queda después de ese asesinato como sospechosa sigue haciendo campaña en circunstancias, considero, muy difíciles. Esta declaración molestó, por supuesto, al presidente de Ecuador, a Daniel Noboa. ¿Y qué implementan? ¿O cuál es la segunda etapa? El crear un ambiente enrarecido de violencia, al grado que van los candidatos, y esto lo difunden todos los medios, con chalecos a los debates, pero todo armado. Pues no ganó la candidata. Las relaciones bilaterales entre México y Ecuador ya eran tensas. Mire, en diciembre pasado ingresó a la embajada mexicana en Quito el ex vicepresidente ecuatoriano, Jorge Glass. Él solicitó asilo a México y continúa dentro de la sede de la Embajada de México en Ecuador tras argumentar una persecución en su contra. En marzo pasado, el gobierno de López Obrador rechazó una solicitud del gobierno de ese país para que agentes de seguridad ingresaran a la Embajada Mexicana en Quito para cumplir con una orden de aprehensión contra Glass. Ahora las relaciones diplomáticas entre ambos países están en su nivel más bajo luego de la expulsión de la embajadora mexicana de ese país. La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfield dijo que la embajadora mexicana, Raquel Serur Smeke, tiene 72 horas para abandonar Ecuador como consecuencia de los dichos o de lo que dijo el mandatario mexicano, cuyas palabras ofenden al Estado ecuatoriano. A los ecuatorianos, expuso la canciller. Pues así las cosas. Las campañas continúan, por supuesto, en todo el país, cada candidato en su nivel, en su territorio, según el cargo que busca, el cargo de elección popular que busca. Las presidenciales bajaron un poco de intensidad precisamente para que los candidatos pudieran prepararse con sus equipos, con sus asesores para este debate del domingo, en donde esperamos tener oportunidad de saludarnos aquí en Escopeo Digital, que, insisto, va a transmitir en vivo esta herramienta democrática. Nuevamente agradezco los comentarios en nuestro trabajo y tienen razón aquellos suscriptores que me hacen ver que me equivoqué ayer. Les dije que Denise Merker labora en TV Azteca y que por eso Morena no la quiere como moderadora del debate. Pues es cierto lo que me dicen en los comentarios, porque al que está Morena pidiendo que no participe como moderador es a Manuel López San Martín. Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, señaló en un comunicado que este periodista, con una amplia trayectoria en los medios del país, un extenso conocimiento de la actividad de los actores políticos, actualmente conduciendo un espacio informativo en MBS, hizo unos comentarios sobre Hugo López-Gatell que no le gustaron a Mario Delgado. Por eso lo están objetando. Bueno, yo me equivoqué, acuso recibo de los comentarios al respecto, los agradezco nuevamente y si Dios nos lo permite, si usted acepta, nos vemos el próximo lunes. Yo soy Luis Emanuel Domínguez, los saludo con afecto.